Descubrí que mi madre falsificó mi acta de nacimiento para ocultar que soy el hijo de su hermano fallecido. Siempre me sentí como el satélite de mi familia. Orbitando, girando en torno a los demás, pero sin nunca pertenecer del todo. Mi madre, prudente, elegante, rígida, solía decir que yo tenía otra energía. Como si mi esencia fuese un error de fabricación. No se trataba solo de personalidad. Había algo más, una ausencia, un hueco sin nombre, una verdad velada que se respiraba en cada comida familiar. A mis 28 años fui a renovar mi pasaporte. Un trámite rutinario, sin drama, hasta que el sistema rechazó mi solicitud. Me dijeron que había una discrepancia en mi acta de nacimiento. Que debía llevarla físicamente para ver que estaba mal. Pensé que sería un número mal impreso, un nombre duplicado, nada grave. Lo encontré en el fondo de una caja. Mi madre me lo había dado cuando cumplí 18, pero nunca lo miré 2 veces. Lo leí. Y me congelé. El nombre de mi padre no era el que me habían repetido toda mi vida. Era otro. Era el de mi tío muerto. El hermano de mi madre. David. El médico brillante que falleció en un accidente de coche cuando yo tenía 6 años. El hombre del que todos hablaban con reverencia, como si hubiese sido un santo. Mi madre siempre decía que él era el gran ejemplo, que su pérdida había quebrado a la familia. La fecha coincidía. La edad también. Y de repente, todo cobró sentido. Mi obsesión por la medicina. Mi forma de pensar. Incluso mi rostro, más parecido al de David que al del supuesto padre que me crió. Llamé a mi madre. Le pregunté por qué. Ella negó. Dijo que era una confusión del sistema. Que seguro el registro estaba mal. Que no me obsesionara. Pero su voz temblaba. Y yo, ya no confiaba. Busqué en registros públicos. Encontré que David había sido padre de un menor de nombre omitido por solicitud judicial antes de morir. Un caso de tutela cerrada. Un documento firmado por mi madre. Donde ella pedía asumir mi custodia por razones extraordinarias y de protección familiar. No había dudas. Ella falsificó mi acta. Me dio su apellido. Me ocultó mi origen. Y lo peor, no era el incesto. Era el silencio. La manipulación emocional. La traición prolongada. Porque si yo era hijo de David, entonces mi madre había cruzado un límite que ni las tragedias griegas se atrevían a escribir sin dramatismo. Y aún faltaba lo más perturbador. Encontré cartas. Ocultas en libros de medicina de David, que mi madre guardaba como reliquias. Cartas que él le escribía antes de morir. En una decía: no sé si lo que sentimos tiene nombre, pero sé que ese niño merece la verdad. Aunque yo no la merezca. Y otra. Más cruda. Más dolorosa. No puedo dormir sabiendo que tú, mi sangre, te aferras a este amor como si el mundo fuera a entenderlo. No lo hará. Yo tampoco. Me dolía todo. El cuerpo. El alma. La historia. Llamé a una prima. Ana. Ella lloró cuando lo escuchó. Me dijo: yo lo sospeché. David te adoraba. Pero nunca te llamaba sobrino. Te decía, mi pequeño caos. Y una vez le oí decirle a tu madre que quería fugarse con ustedes, para empezar de cero. Ana me envió una grabación. Una que había guardado por años. David, hablando en una cena. No sabía que lo grababan. Si algo me pasara, cuida de ellos. Pero no cuentes nada. No pueden saber quién soy. No todavía. Todavía. Ese todavía me destruyó. Porque significaba que sabían que un día todo se sabría. Y me pregunté, ¿por qué ahora? ¿Por qué el sistema me mostró la verdad? ¿Un error? ¿Una advertencia? ¿Una revancha del destino? Entonces apareció una carta más. Dirigida a mí. Firmada por David. Sin fecha. Sé que un día leerás esto. Y me odiarás.
Y está bien. Pero antes de eso, recuerda que lo prohibido no siempre nace del deseo. A veces nace de la culpa, del abandono, de la necesidad de pertenecer. Y tú, fuiste eso. Fuiste amor. Y también error. Pero nunca vacío. No pude contenerme. Me enfrenté a mi madre. No gritamos. No discutimos. Nos miramos como dos enemigos que se reconocen sin palabras. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté. Porque pensé que era mejor que no supieras. Porque tu vida sería más fácil. Porque nunca aprendí a elegir bien. No te pedía perfección. Te pedía verdad. Y ella lloró. Lloró como nunca la había visto. Como si al admitirlo, hubiese liberado algo que llevaba décadas encerrado. Pero aún no sabía toda la historia. Porque 3 días después, alguien me llamó. Un abogado. Uno que manejó la herencia de David. Y me dijo: tenemos algo que debería haberle llegado hace años. Pero fue retenido por su madre. Una cláusula privada. Un legado. Y puede que eso lo cambie todo. El abogado me citó en una oficina pequeña, sin ventanas, como si el aire también estuviera huyendo de la historia que me tocaba escuchar. Me dio un sobre. Lo abrió frente a mí. Sacó 3 documentos. El primero, una carta escrita por David, fechada 2 días antes de su muerte. Si estás leyendo esto, es porque ya nadie puede mentirte. No busques justicia. No hay. Solo queda entender lo que fuimos. Y decidir si lo que heredas es dinero o condena. El segundo documento era su testamento original. En él, dejaba su patrimonio a un hijo legítimo no reconocido públicamente por razones familiares. No mencionaba nombres. Pero la descripción me definía: fecha de nacimiento, dirección de infancia, apodo privado. El tercero era una cláusula. Un acuerdo firmado por mi madre, donde renunciaba a que yo recibiera esa herencia, por motivos de estabilidad emocional y discreción social. Y entonces me di cuenta: nunca fue solo una mentira por vergüenza. Fue un pacto. Una manipulación legal, emocional, social. Mi madre no solo me quitó mi apellido. Me robó mi historia. Quise gritar. Pero el abogado me detuvo. Hay más. La herencia fue bloqueada, pero hay un archivo que quedó en manos de una notaría independiente. Un video. De David. Nunca mostrado. Me llevó a una sala. Reprodujo el archivo. David, en bata médica, con cara demacrada, frente a una cámara. Este video es para él. Para el hijo que nunca pude abrazar en público. Para el caos que nació de lo prohibido, y que, sin saberlo, es la mejor parte de mí. Lloraba. Se quebraba. Tu madre y yo, fuimos criados para obedecer. Nunca supimos elegir. Pero tú debes romper ese molde. No seas como nosotros. No te escondas. No repitas. Fue la primera vez que lo sentí cerca. No como tío. No como sombra. Como padre. Y me dolió más de lo que pensé que podría dolerme. Porque si yo era su hijo, ¿quién era entonces mi madre? ¿Su hermana? ¿Su cómplice? ¿Su víctima? ¿Su verdugo? La línea entre amor y horror se volvía difusa. Fui con Ana. Le conté todo. Ella me escuchó. Y luego me dijo: hay algo que nunca te conté. Tu madre se alejó de todos después de que tú naciste. Tu abuela la obligó a fingir. A callar. Incluso quiso darte en adopción. Pero fue David quien luchó para que te quedaras. Fue él quien pagó todo. Quien te visitaba en secreto cuando pensabas que eran chequeos médicos. Él te elegía. Aunque no podía decirlo. Ese recuerdo me hizo temblar. Porque ahora que lo pensaba, David sí venía a verme. Pero nunca se quedaba. Nunca se quedaba a cenar. Nunca hablaba de mí con la familia. Y siempre me traía regalos, como si compensara algo. Regalos que ahora entendía,
eran su forma de decir soy tu padre. Fui al registro civil. Pedí rectificación. Me dijeron que debía probar paternidad. Les mostré la carta, el testamento, el video. Lo aceptaron. Y entonces ocurrió el segundo golpe. Una mujer me escribió. Correo sin firma. Solo decía: no eres el único. Respondí. Quise saber más. Me dio una dirección. Fui. Era una casa modesta, en la periferia. Y ella, era idéntica a mí. Ojos, frente, forma de hablar. Se llamaba Rebeca. Y era hija de David también. Pero con otra mujer. Una enfermera. Lo conoció en el hospital. Tuvo una relación corta. David lo negó. Hasta que murió. Ella nunca lo reclamó. Hasta que vio mi historia filtrada en redes por Ana. Ahora quería hablar. Quería saber si éramos hermanos. Nos hicimos pruebas. Y sí. Éramos hijos del mismo hombre. 2 hijos secretos. 2 historias mutiladas. Y aún faltaba más. Porque Rebeca tenía algo. Un diario. De su madre. Donde contaba cómo David le confesó que había tenido un hijo con alguien que no debería haber sido madre jamás. Una mujer con pasado oscuro. Con vínculos familiares condenados. Era mi madre. Y entonces comprendí. David me quiso. Me protegió. Pero también me escondió. Me usó para expiar su culpa. Para encarnar su contradicción. Y mi madre, también. Fue víctima, sí. Pero también cómplice. Creadora del silencio. Guardiana del secreto. Y yo, nacido del amor que nunca debió existir. La noticia de Rebeca explotó como dinamita emocional. No solo era mi medio hermana. Era una reclamante. Jurídicamente hablando, tenía derecho a la herencia de David. Derecho que mi madre había sellado bajo años de papeleo falso y acuerdos personales. Rebeca no lo hizo por dinero. Lo hizo por justicia. Publicó su historia en un blog médico. La hija ilegítima del médico ejemplar. La heredera oculta del secreto más grande de su vida. Y yo, aparecía como protagonista. La historia se viralizó. La versión de David como padre oculto llegó a foros, redes, columnas de opinión. Algunos lo tacharon de perverso. Otros de víctima. Mi madre fue atacada sin piedad. Una semana después, intentó quitarse la vida. Pastillas. Una carta. No murió. Pero quedó debilitada. Yo fui al hospital. La vi pálida, frágil, irreconocible. Me pidió perdón. Dijo. No era por mí. Era por ti. No quería que tú vivieras esta condena. Y por primera vez, entendí su dolor. No lo justifico. Pero lo vi. Porque su historia también fue una tragedia de silencios heredados. Rebeca y yo nos reunimos. Ella quería seguir el juicio. Yo no. Yo quería cerrar la historia. Transformarla. Y entonces, se me ocurrió lo impensable. Un libro. No como venganza. Como testimonio. Lo llamé Hijos del Error. Contaba todo. Desde el trámite del pasaporte hasta el intento de suicidio de mi madre. Desde el amor entre hermanos, hasta la decisión final de no esconder más. Lo envié a editoriales. 3 lo rechazaron. Una lo publicó. Y fue un éxito. No por morbo. Por humanidad. Porque contaba lo que nadie quiere admitir, que las familias también son territorios de guerra emocional. Que el amor puede deformarse. Y que el silencio siempre cobra un precio. Mi madre lo leyó. Lloró. Dijo. Ahora ya no te pertenezco. Pero al menos, ya sabes quién eres. Rebeca lo leyó. Sonrió. Dijo. Mi padre era un caos. Pero al menos nos dejó algo que vale la pena, la verdad. Y yo,
por primera vez. Me llamé por mi verdadero nombre. Diego Torres. Hijo de David. Heredero de un legado maldito, convertido en redención pública. No me importa si alguien juzga. Lo escribí para los que viven preguntándose por qué no encajan. A veces, no es culpa tuya. A veces, te mintieron. Y saberlo no destruye. Reconstruye.